Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. ¿Sí me escucho bien? ¿Se escucha bien ahí a donde están? ¿Sí? Muy bien. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de vivir en la fe del Hijo. ¿Sí? Vivir en la fe del Hijo. El título del mensaje del día de hoy es Viviendo en la fe del Hijo. Y hoy quiero animarles, y creo que Dios me ha estado guiando a hablar acerca de este tema, porque no es la primera vez que hablo de este tema. De hecho, últimamente he estado aprendiendo mucho acerca de la fe, y me he dado cuenta cómo muchas veces malinterpretamos la fe o cómo funciona la fe en la vida del creyente, ¿sí? Me he dado cuenta que muchas veces creemos que la fe es venir a la iglesia o formar parte de una religión y decimos, yo tengo fe, ¿sí? O creemos que la fe se debe de sentir, que cuando te sientes con buen ánimo, que cuando te sientes confiado, cuando te sientes seguro, entonces decimos, yo tengo fe, ¿no? O simplemente porque te sientes que eres una persona capaz, ¿no? Capaz de lograr algo, capaz de hacer algo, capaz de conseguir algo por tu propio esfuerzo, por tu propio mérito. Creemos que somos personas de fe, pero la Biblia nos muestra muy claramente cómo es que funciona la fe en Dios, cómo es que Dios desea que tú y yo utilicemos la fe. Muchas veces solemos pensar que no tenemos fe. Digamos, del otro lado de la historia, del otro lado de la moneda, hay muchas personas que creen que no tienen fe, creen que necesitan más fe, creen que su fe no les alcanza o no es suficiente, creen que necesitan más fe para que Dios les bendiga, creen que necesitan más fe para que Dios les provea, les sane o cumpla alguna de sus promesas en sus vidas. Y muchas veces eso es motivo de desánimo, de frustración en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque tenemos una idea errónea de cómo es que debería funcionar la fe en la vida del creyente. Entonces, te decía que el título del mensaje del día de hoy es Viviendo en la fe del Hijo, porque de eso se trata la fe del creyente, ¿sí? De vivir no por medio de nuestra fe, sino por medio de la fe del Hijo de Dios. Y en un momento vamos a ver cómo es que funciona. Por favor, acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así, hablando de Jesús, hablando del Hijo. Cada vez que la Biblia menciona el Hijo, o menciona la palabra, o menciona el verbo, se refiere a la misma persona, se refiere a Jesús. Cada vez que la Biblia también menciona la gracia de Dios, también se refiere a Jesús. Dice Juan capítulo 1, verso 1, vamos a estar leyendo hasta el verso 3, dice así, en el principio, es decir, Jesús era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Entonces, aquí el apóstol Juan se está refiriendo a Jesús como el verbo, ¿sí? Como la palabra, como el creador de todas las cosas, ¿sí? Poniéndolo en un orden, podríamos decir que
la palabra, el Hijo, el Verbo, salió del interior del Padre. Cuando Dios habló, entonces la palabra, el Verbo, empezó a crear todas las cosas. Por eso también se le conoce como el Hijo de Dios, porque sale del interior del Padre. Sale del Padre y es quien crea todas las cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios hace todo por medio de su palabra, ¿sí? Dios hace todas las cosas, Dios es creador, Dios prepara y hace todo lo que va a hacer en nuestras vidas por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de la palabra. Dios no necesita tu fe para crear, Dios no necesita tu fe para hacer algo, es su palabra quien lo hace. Muchas veces pensamos que Dios necesita nuestra fe, ¿sí? Que Dios necesita nuestra fe para hacer algo, que Dios necesita nuestra fe para crear algo. Pero Dios no espera que tú y yo tengamos fe para hacer las cosas. Él las crea, Él las ha hecho por medio de su palabra. Esto quiere decir que no importa cuánta fe tú tengas, ¿sí? No importa cuánta fe tú tengas. ¿Por qué? Porque muchas personas creen, como te decía en un principio, que necesitan más fe, que es necesario más fe para que Dios les sane, que necesitan más fe para que Dios les provea. Si tuviera la fe de mi hermano, si tuviera la fe del pastor, si tuviera la fe de la pastora, si tuviera la fe de fulanito de tal, entonces Dios haría lo mismo por mí que está haciendo por esa persona. Pero déjame decirte que eso es un error, ¿sí? No importa cuánta fe tengas, si la poca fe que tienes la pones en la palabra de Dios, si no, esa poca fe que tienes la enfocas en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su palabra la que crea todas las cosas. No es nuestra fe la que las crea, sino que es la palabra de Dios. Así que nuestra fe nunca será suficiente si pensamos que con ella entonces Dios va a obrar a nuestro favor, Dios va a cumplir alguna promesa, Dios va a hacer algo por nosotros. Nuestra fe nunca va a ser suficiente si creemos que la fe funciona de esa manera, ¿sí? Dicho de otra manera, podemos pensar que si nosotros tenemos fe, entonces Dios me va a sanar, entonces Dios me va a prosperar, entonces Dios me va a quitar esa adicción. Y eso nunca sucederá. ¿Por qué? Porque no depende de tu fe, sino depende de la palabra de Dios, depende del Hijo, depende de la palabra del Hijo, depende del Verbo, no depende de nuestra fe. Cuando tú crees que si tú tienes fe, entonces Dios va a obrar en tu vida, estás creyendo en tu fe, estás poniendo tu fe en tu fe. Y eso no funciona así. Y eso es un error que muchas veces solemos cometer. Yo creo que yo pasé por la mayoría de los procesos que te conté en el principio. Me recuerdo que cuando era adolescente, iba a la iglesia, yo pensaba que tenía fe porque iba a la iglesia. Y yo decía, yo soy un hombre de fe porque voy a la iglesia. Después que entendí un poco mejor, yo decía que tenía fe porque me sabía algunos versículos, porque me sabía algunas partes de la escritura. Ya cuando empecé a crecer un poco más, me empecé a dar cuenta que me sentía mal porque creía que necesitaba más fe. Y yo decía, es que necesito más fe para esto, necesito más fe para lo otro. Si tan solo tuviera más fe. ¿Qué significa eso? Que mi confianza la estaba poniendo en cuánta fe yo tenía. Mi confianza la estaba poniendo en mi fe, en si tenía fe o no tenía fe. Yo creía que las cosas iban a suceder en mi vida de manera positiva dependiendo de cuánta fe yo tenía. Así que estaba ignorando uno de los principios básicos de la fe, que es confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Que es vivir a través de la palabra del Hijo, vivir a través de la fe del Hijo. Esto quiere decir que nuestra fe nunca va a alcanzar
nunca será suficiente para obtener algo de parte de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo depende de Él, no depende de nuestra fe. Si dependiera de nuestra fe, entonces nunca sería suficiente, porque no sería por gracia, sino ya sería por obras, por cuánta fe yo tengo, por cuánto yo hago, por cuánta es mi capacidad para creer. Y las cosas no suceden de esa manera, de acuerdo con la Biblia, ¿sí? Así que es la palabra la que va a crear, la que va a traer todo lo que tú necesitas en tu vida. Es la palabra la que te va a traer la sanidad, no tu fe, ¿sí? Es la palabra la que te va a traer la provisión, no es tu fe. Es la palabra la que va a cumplir cada promesa que Dios te ha hecho, no es tu fe, ¿sí? Así que no debes creer que si tienes fe vas a sanar. No debes de creer que si tienes fe entonces vas a prosperar. Debes de creer que es la palabra la que lo va a hacer, ¿sí? Es la palabra la que te va a sanar, es la palabra la que te va a prosperar, es la palabra la que te va a proveer. ¿Por qué? Porque Dios no espera que tu fe genere los recursos, ¿sí? Él espera que creas que la gracia lo hará, ¿sí? Dios no espera a que tu fe genere los recursos necesarios. Él espera a que creas que es su gracia la que traerá los recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú esperas a que tu fe, o si tú crees que Dios hará algo en tu vida hasta que tu fe genere los recursos, entonces estás viviendo por tu esfuerzo, estás viviendo por medio de tu capacidad. ¿Por qué tanto puedes creer y por qué tanto no? ¿Sí? Y eso es un error. Dios espera que creamos que es su gracia la que va a traer los recursos, la que va a traer la sanidad, la que va a traer todo lo que tú necesitas. Entonces, tu fe, hablando, supongamos que se tratara de cantidad, que no se tratara de cantidad, tu fe, cualquiera que sea tu fe, si la pones en la palabra de Dios, si la enfocas en la palabra de Dios, entonces es su palabra la que va a traer lo que tú necesitas, la que va a traer los recursos, ¿sí? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que este versículo nos deja muy claros cómo es que funciona la provisión de Dios en tu vida. Cómo es que funciona la salvación, cómo es que funciona la provisión, cómo es que funciona la sanidad, cómo es que funciona el liberarte de cualquier adicción, de cualquier problema. ¿Cómo es que funciona salir de la depresión, de la tristeza? ¿Cómo es que funciona vencer el miedo? Dice que por gracia son salvos. Ahora, esa palabra salvos tú la puedes cambiar por gracia soy sano, la puedes cambiar por gracia soy provisto, por gracia soy libre de cualquier adicción, por gracia soy una persona llena de paz, de seguridad, de confianza, cualquier cosa. Por gracia eres lo que tú necesitas por medio de la fe. Y aquí es donde entra la fe, por si tú te estabas preguntando, entonces Ivanuel, ¿de qué me sirve la fe si me estás diciendo que todo lo hace la palabra de Dios? Bueno, aquí es donde entra la fe. Por gracia eres salvo. La gracia es la que te va a traer todo lo que necesitas. La gracia es la que va a crear, la que va a generar todo lo que tú necesitas. Por medio de la fe, ¿sí? Pero no por medio de tu fe, sino por medio de la fe del Hijo, ¿sí? Por medio de la fe en Jesús, ¿sí? Por gracia eres salvo por medio de la fe. Es decir, que tu fe es esa mano que se extiende para tomar algo que ya ha sido hecho. Esa mano que se extiende para tomar algo que ya te ha sido dado, ¿sí? Por eso es que la Biblia dice que la fe
viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Ni siquiera la fe se trata de nosotros, sino se trata de la palabra de Dios. Cuando tú te enfocas en la palabra de Dios, entonces la fe que nace de poner tu atención, tu confianza en la palabra de Dios, es la que toma lo que tú necesitas. Cuando tú te enfocas en tu fe, en si tienes fe o no, ya no te estás enfocando en la palabra de Dios, ahora te estás enfocando en ti, en tu fe, en tu desempeño, en tu esfuerzo. Y esa es una obra de la carne, ¿sí? Y la carne para nada te beneficia, en nada te aprovecha, dice la Escritura. Entonces, si por gracia eres salvo por medio de la fe, después para afirmarlo dice, y esto no depende de vosotros, o esto no es de vosotros, no depende de ustedes, no depende de su fe, no depende de su capacidad, sino que es un regalo de Dios. Cuando alguien te da un regalo, ¿qué es lo que tú haces? Lo recibes. Claro, extiendes la mano para recibirlo, no tienes que ganarlo, no tienes que merecerlo. ¿Por qué? Porque es un regalo. De la misma manera funciona la fe y la palabra. La palabra es un regalo de Dios, la sanidad es un regalo de Dios, su justicia es un regalo de Dios, su sanidad es un regalo que Él te ha dado, ¿sí? Que solamente tienes que recibirlo por medio de la fe. Amén. Así que es la palabra la que creó y la que crea todas las cosas. Volvamos por favor a a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el verso 3. Vamos a leer el verso 3. Dice así el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Ahora vamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En primera de Juan, sigo con primera de Juan. En el primer capítulo de Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿cierto? Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de su palabra. Y en Génesis capítulo 1, verso 3, dice que Dios habló que sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? ¿O por qué relaciono estos dos versículos? Te lo digo porque cuando el Padre habló la palabra, es porque Él creía, ¿sí?, que las cosas iban a suceder. Y además, porque la palabra es el medio por el cual Él crea todas las cosas, ¿sí? La Escritura dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, que Él pone primero su palabra antes que el poder. Es decir, que el poder de Dios, ¿sí?, o más bien de donde nace la capacidad de Dios para crear las cosas, es de su palabra. En su palabra está el poder, está la capacidad para crear todas las cosas. Dios simplemente pudo haber pensado la luz, y la luz pudo haber sido creada sin necesidad de hablar, pero Él tuvo que hablarla, y cuando la habló, entonces se empezó a crear todo lo que hoy vemos. Se empezó a crear el universo cuando Dios habló. ¿Por qué? Porque Él lo hace por medio de su palabra, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Él sustenta todas las cosas por medio de su palabra. Esto significa que es la palabra la que crea las cosas, su palabra. Él sigue sustentando tu sanidad con su palabra. Él sigue sustentando tu provisión con su palabra. Él sigue sustentando
¿sí? Tu salvación, tu justicia, tu seguridad, protección o cualquier cosa que tú necesites, Él la sigue sustentando con su palabra. ¿Qué significa esto? Que es su palabra la que sigue creando. ¿Cuándo qué? Cuando tú pones tu confianza en su palabra, no en tu fe. Cuando te enfocas en tu fe, en cuánta fe tú tienes, no va a suceder nada, ¿sí? Por lo menos no para que Dios haga algo, para que Dios intervenga en tu vida. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que las cosas que Él puede hacer por nosotros, las hace su palabra. Y cuando nosotros nos enfocamos en su palabra, no cuando nos esforzamos, no cuando creemos que depende de nosotros, no por nuestra fe, no por qué tanto oramos, qué tanto asistimos a la iglesia, sino por su palabra, ¿sí? Así que no es el poder del Padre o la capacidad del Padre la que crea todas las cosas, sino es su palabra. ¿Te das cuenta que no es el poder del Padre, no es su capacidad, que pudo haber sido así? Pero Dios nos muestra que no lo hace su poder, no lo hace su capacidad, no es su capacidad la que crea todas las cosas, sino es su palabra. ¿Sí? La capacidad de Dios está en su palabra, el poder de Dios está en su palabra. Por eso la Escritura dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no con el poder de su palabra, sino con la palabra de su poder. Como quien dice, la palabra es primero, ¿sí? La palabra es el medio por el cual Dios crea todas las cosas. Por eso es que cuando tú pones tu fe en la palabra de Dios, entonces la sanidad se manifiesta, entonces la provisión se manifiesta, entonces lo que tú necesitas se hace realidad en tu vida. Pero no es cuando creemos que es nuestra fe, si tengo mucha fe, si tengo poca fe. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que este versículo nos está diciendo que todo fue creado por la palabra de Dios. Pero entendemos esto como por medio de la fe. Por medio de la fe podemos entender que Dios crea todas las cosas por medio de su palabra. Por medio de la fe podemos entender que su palabra nos ha sanado. La Escritura dice, envió su palabra y nos sanó. Así que por la fe podemos entender esto. Podemos entender que su palabra es la que nos sana. Por la fe podemos entender o podemos creer que es su palabra la que nos provee, que es su palabra la que nos salva, la que nos libera, o cualquier cosa que dice su palabra. Amén. Es decir, que es la palabra la que te va a sanar, es la palabra la que te va a prosperar, y es la palabra la que va a cumplir cualquier promesa que Dios te haya hecho, que Dios me haya hecho. Amén. Así que cuando crees que es la palabra quien lo va a hacer, entonces entras a un mundo ilimitado, ¿sí? Cuando entiendes esto y cuando tú pones tu fe en su palabra, cuando crees que es su palabra la que lo va a hacer, la que va a traer todo lo que tú necesitas, entonces entras a un mundo ilimitado, donde crees que todo es posible para Dios, donde tu confianza está puesta en Dios. Por lo tanto, nada hay imposible para Dios. Por lo tanto, cualquier cosa puede suceder en tu vida. ¿Por qué? Porque has creído en que es su palabra la que lo hace. Cuando crees que es tu fe, cuando crees que se trata de tu fe, entonces entras en un mundo limitado. ¿Sí? Limitado. Cuando vives a través de su palabra, cuando crees que es su palabra la que crea todas las cosas, entonces entras a un mundo ilimitado. Si el doctor te dice que
el diagnóstico, te da un diagnóstico negativo y te dice, ¿sabes qué? De aquí en adelante tienes que vivir con medicamentos, ¿sí? No vas a poder dejar este medicamento. Pero tú crees que Él ha enviado su palabra y te ha sanado. Entonces el informe médico se vuelve algo que no te limita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora estás en un mundo ilimitado. Vives por medio de la palabra. Crees en la palabra, por lo tanto sabes que eres sano. Crees que su palabra te ha sanado. Crees que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Pero cuando entras a ese mundo limitado, cuando te sales de la palabra, cuando crees que se trata de tu fe o cuando crees que se trata de cualquier otra, entonces el informe médico es tu verdad, ¿sí? Es tu palabra. Lo que te dice el doctor o lo que te dice alguien más, esa es la palabra que tú has creído. Por lo tanto, vas a vivir de esa manera, vas a vivir de una manera limitada. Las cuentas, el banco, la cartera te dice, no te va a alcanzar, no es suficiente, no puedes comprar esto, no puedes comprar aquello. Vives en un mundo limitado. Pero cuando crees que es Dios quien te provee, cuando sabes que Él ha suplido todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, entonces estás en un mundo ilimitado. Has entrado a las matemáticas de Dios, ¿sí? La Escritura dice que Jesús estaba predicando y había más de 5,000 personas, como 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y que tenían hambre, ¿sí? Y que los discípulos se acercaron con él y dijeron, las personas tienen hambre. Jesús les dijo, denles de comer. Dice, pero no tenemos con qué darles de comer, un mundo limitado. Ellos veían la cantidad de personas y veían lo que tenían en la mano. ¿Qué tenían en la mano? 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Entonces, su mundo limitado, lo que ellos veían, el informe que ellos estaban recibiendo es, no alcanza, ¿sí? No alcanza, no es suficiente. Pero la palabra que dijo, denles de comer, ¿sí? Y comieron y se saciaron y todavía sobró. Esa es la diferencia de cuando vives por medio de la palabra o cuando vives por medio de tu propio esfuerzo, por medio de tu propia fe. Cuando crees que se trata de ti, de lo que tú haces o de lo que tú tienes. Amén. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versos 27 en adelante. Dice así: pasando a Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, es decir, lo iban persiguiendo. ¿Cómo le hicieron? No sé, pero lo iban persiguiendo, ¿sí? Llegando a la casa, vinieron a él los 2 ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Es decir, ¿creen en mí, en la palabra? ¿Creen en mí, en el Hijo? ¿Creen que yo puedo hacerlo? Entonces ellos dijeron, sí, Señor. Verso 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Sí? Ahora, conforme a su fe, ¿en qué? En la palabra, ¿sí? Conforme a su fe en Jesús. Así fue como Jesús sanó a estos ciegos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron su fe en la palabra, pusieron su fe en el Hijo, pusieron su fe en el Verbo y por eso es que pudieron sanar, ¿sí? La semana pasada te hablaba acerca de una historia, acerca de un hombre que era lisiado de nacimiento y que él escuchó predicar a Pablo, ¿sí? Escuchó predicar a Pablo, escuchó que Pablo estaba predicando el evangelio de la gracia de Dios. Escuchó predicar a Pablo que era justo por la fe. Escuchó predicar a Pablo que Jesús había llevado sus enfermedades, que había sufrido sus dolores, que
la sangre de Jesús había sido derramada por el perdón de sus pecados. Y cuando escuchó la palabra, dice la Escritura que Pablo lo vio y que Pablo se dio cuenta que tenía fe para ser sanado, ¿sí? Tenía fe para ser sanado. La palabra que él estaba escuchando, porque la fe viene por el oír, la palabra que él estaba escuchando fue lo que le dio la fe para confiar en que era la palabra la que le podía sanar. Así que Pablo simplemente tuvo que decir: ponte sobre tus pies. Y este hombre de un salto se puso sobre sus pies, ¿sí? La historia está en Hechos capítulo 14, verso 9, después puedes leerla con calma. Pero lo que te quiero decir aquí es que es la palabra la que crea todas las cosas. Es la palabra de Dios. Dios no necesita de nuestra fe para crear sanidad. Dios no necesita de tu fe, ¿sí? Para proveerte. Dios no necesita de tu fe para hacer lo que tenga que hacer en tu vida, ¿sí? Él ya lo ha hecho por medio de su palabra. Todo lo que tú necesitas, Él ya lo ha hecho por medio de su palabra. Cuando tú te enfocas en su palabra y pones tu confianza en lo que Él ha dicho, es cuando las cosas suceden, cuando Dios hace que suceda. Para terminar, me gustaría que leyéramos Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es lo mismo que tú y yo podemos decir el día de hoy. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso es que el título del mensaje se llama Viviendo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿sí? Así que esto significa, o vivir en la fe del Hijo, significa que no se trata de cuánta fe tú tienes, sino se trata de cuánta fe tiene Jesús. Jesús tendrá fe para sanarte. Si Jesús tiene la fe suficiente para sanarte, entonces puedes vivir por medio de esa fe. Entonces tú también tienes la fe suficiente para ser sano. Si Jesús tiene la fe suficiente para proveerte, entonces quiere decir que tú también tienes la misma fe de Jesús, ¿sí? Si tienes la suficiente fe como para romper con todo mal hábito, con toda adicción, si Jesús tiene la fe suficiente, entonces eso significa que tú también lo tienes. Así que la pregunta no es ¿tengo suficiente fe? ¿Tendré suficiente fe? ¿Mi fe me alcanzará? La pregunta correcta es: ¿Jesús tendrá la fe suficiente? ¿Jesús podrá hacerlo? Por eso es que él preguntaba: ¿crees que yo puedo hacerlo? Le preguntaba a las personas que sanaba: ¿crees en mí? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que yo puedo lograrlo? Y esa es la misma pregunta para ti y para mí. ¿Crees que Jesús puede hacerlo? ¿Crees que Él tenga la fe suficiente? Dios dijo, Dios habló, que sea la luz. Eso significa que Dios tenía la fe suficiente para crear el universo. De la misma manera, Jesús tiene la fe suficiente para hacer cualquier cosa en tu vida. Y ahí es donde está la clave de la fe. Esa es la manera en que podemos vivir en la fe del Hijo. No viéndonos a nosotros mismos, sino viendo a Jesús, viendo si Jesús tiene la fe suficiente, viendo si Jesús puede hacerlo o no puede hacerlo. Y la respuesta es: sí puede, tiene la fe suficiente. Él es el verbo, ¿sí? Él es la palabra, Él es la gracia de Dios,
Él es el Hijo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y todo lo sustenta en Él y por Él, por la palabra de su poder. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras te invito a que te pongas de pie. No sé si fue muy rápido el tema o a mí se me pasó muy rápido, pero siento que el tiempo pasó muy rápido. Pero también creo que este mensaje ha sido de mucha bendición para mí y espero que también para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Espero que este mensaje o que esta manera de ver la fe y cómo funciona la fe cambie nuestra manera de relacionarnos con nuestro Padre. Cambie nuestra manera de ver las cosas, cambie nuestra perspectiva, que pasemos del mundo ilimitado en el que muchas veces solemos vivir a un mundo ilimitado en el que Dios espera que vivamos. Amén. Te invito a que cierres tus ojos un momento, vamos a darle gracias a Dios y después quedaremos despedidos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sustentas todas las cosas con tu palabra poderosa. Gracias, Señor, porque tu palabra no es algo que esté lejos de nosotros, no es algo que sea imposible o difícil de conseguir, sino que tener fe es fácil cuando se trata de ti. Tener fe es fácil cuando nos enfocamos en ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha sanado. Tu palabra nos ha provisto. Tu palabra ha suplido nuestras necesidades. Tu palabra nos ha rodeado con un escudo. Tu palabra nos ha coronado de favor. Tu palabra nos ha traído bendición y no maldición. Tu palabra nos ha dado vida eterna. Por eso te doy gracias, Señor, por la palabra de tu gloriosa gracia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. Así que recuerda, no se trata de cuánta fe tienes, no se trata de si tienes mucha fe o poca fe, sino se trata que con esa medida de fe que tú tienes, la Biblia dice que si tuvieras la fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, entonces podrías lograr cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque no se trata del tamaño, sino se trata de dónde pones tu fe. Y cuando la pones en el Hijo de Dios, cuando la pones en la palabra, el verbo, entonces cosas maravillosas suceden en nuestras vidas. Amén. Vamos a dar gracias por las ofrendas. Si gustas tomar tu lugar. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se están recibiendo. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias porque tú has suplido todas nuestras necesidades. Por eso damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque sabemos que nuestras vidas están seguras en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues mientras pasan por ahí con las ofrendas, te recuerdo, bueno, creo que todos somos de casa, ya conoces los horarios, ¿para qué lo repetimos una y otra vez? Ya conoces los horarios, miércoles y domingos. No sé si hay algún anuncio especial, pastora, hasta junio. En junio habrá una invitada especial, pero bueno, muy bien, ya con más detalles ya le estará dando la pastora los detalles acerca de la invitada que tendremos. Y pues bueno, gracias por estar aquí. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie para quedar despedidos? Si gustas levantar tus manos ahí donde estás y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí
viviendo a través de la fe del Hijo. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.